clasificaciones de una fractura de cadera, clasificaciones de fractura de húmero o tipos de luxaciones o clasificación de tipo de luxaciones. Eso yo creo que no sería tan necesario, ¿no? Excepto que quieran ser traumatólogos. Yo lo que necesito es que ustedes se sepan defender y manejar las emergencias que se van a presentar en su CERU, en su internado y todo eso, ¿no? Entonces, en base a eso, bueno, ya saben sus jefes de práctica que lo que a mí me importa es que sepan las emergencias en traumatología y eso es lo que vamos a ver en todo esto. Obviamente van a haber temas que tienen que saber como displasias de cadera, como algunas tendinitis, ¿sí? Pero lo importante en traumatología son las emergencias. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, empezando, primero vamos a ver en esta clase, hacer una cosa muy general y lo que sí van a tener que prestar mucha atención va a ser al tema de fracturas expuestas que se las voy a dar, pues, ¿no? Entonces, como generalidades, en 1741, Nicholas Andrew, que es considerado como el padre de la traumatología, fue el primero en describir el tema de las deformidades en los niños, ¿no? Y en base a eso, publicó un libro de prevención y tratamiento en niños. Y ese libro trataba de cómo prevenir y corregir esas deformidades, ya que en esa época pues estaban en todo el boom, ¿no? Debido al tema de la tuberculosis, poliomielitis y todas las deformidades. Entonces nosotros vamos a manejar dos términos, uno que es ortopedia y uno que es traumatología. La ortopedia es el estudio de las anormalidades eh, y enfermedades congénitas que se van a presentar en el aparato locomotor, por decirlo así. Y traumatología es la ciencia que también estudia, pero esta va a ver los procesos agudos, los traumatismos, las lesiones agudas, producidas ya sea por un golpe directo o indirecto. Entonces, ortopedia ve las deformaciones o las anomalías y la traumatología ve las lesiones agudas. Dentro de las cosas que ustedes me tienen que saber, vamos a ver esguinces, luxaciones, fracturas, que eso lo tienen que manejar como un tema general. El esguince es la elongación o ruptura del ligamento. El ligamento es el que va de hueso a hueso y une una articulación. Da la estabilidad a la articulación. Entonces, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. El agudo se va a originar por el traumatismo, pues que es brusco, ¿no? Y el crónico es cuando ya es repetitivo. Se van a presentar en actividades deportivas y vamos a tener tres tipos. El esguince de primer grado, de segundo y de tercer grado. El de primer grado solo es una elongación del ligamento y podría presentarse una pequeña disrupción. En el tipo 2 o de segundo grado ocurre la disrupción moderada, pero ya hay cierta pérdida de la estabilidad de la articulación. Y la de tipo 3 es una ruptura total del ligamento y va a haber una inestabilidad articular. Eso es lo que necesito que sepan ustedes de esguince. Ahora, en el tema de luxación, es la pérdida de la congruencia articular, ¿correcto? Entonces, puede ser parcial o total, o sea, es una subluxación o una luxación. Y pueden haber congénitas, patológicas o traumáticas. Las congénitas, que van a ser por un tema de displasia de cadera, por decirlo, y va a haber una luxación congénita de cadera. Las patológicas, que pueden ser por un tumor o por un quiste óseo o alguna deformidad ahí que se va a presentar. Y las traumáticas son por golpe directo o indirecto. Entre las más comunes vamos a encontrar la de hombro, la de codo, la de tobillo y las interfalángicas.
y van a haber signos. En la de hombro va a haber el signo de la charretera o del hachazo. En la acromioclavicular va a ser el signo de la tecla. En la luxación anterior de cadera va a ser la posición púdica. En la de codo va a perder el triángulo normal de Nélato. Entonces también vamos a hablar de los tiempos. Van a haber agudas, van a haber inveteradas y van a haber recurrentes. Las agudas es dentro de las primeras 3 semanas. Las inveteradas ya hablamos de más de 3 semanas. Y las recurrentes son las que se salen a cada rato, pues se lo usan a cada rato. Ahora entrando al tema de fracturas, las fracturas se van a definir como la pérdida de la continuidad ósea o una solución de continuidad ósea que se va a presentar. Y hay 3 tipos, una que puede ser por fatiga, otra que es patológica y otra que es traumática. Las por fatiga o por estrés son las que normalmente se presentan en deportistas, en atletas, en basquetbolistas, que tanto ejercen la fuerza en un punto exacto en el pie o en cualquier parte, que ahí es donde tanto estrés llega a ese punto que termina fracturándose. Las patológicas son las, como les comentaba, las metastásicas. Puede ser por un tumor, puede ser por un quiste óseo, incluso hasta por una osteoporosis, que el hueso ya está lesionado. Y las traumáticas van a ser directas o indirectas. Como les decía, las fracturas por fatiga o por sobrecarga o por estrés también son llamadas, ¿no? No hay antecedente traumático. Como les digo, es un punto en donde se ejerce toda la presión a repetición, por eso se produce la fractura. Normalmente se producen en astrágalo, en calcáneo, en cuello femoral. Y bueno, son en pacientes jóvenes deportistas, pues, ¿no? Las fracturas patológicas se van a observar en huesos enfermos, como les dije, ya sea por metástasis, ya sea por un tema de osteoporosis o ya sea por un tema de un tumor primario ahí o un quiste. Y las fracturas traumáticas también van a tener, como les dije, van a ser directas o indirectas. Las directas son en el mismo punto donde se ejerce la fuerza, ahí se fractura. Y las indirectas van a ser a lo largo del hueso, las fuerzas se transmiten y entonces a distancia producen la fractura. Y dentro de estas, del tipo de fracturas, vamos a tener fracturas cerradas, que son las fracturas que normalmente las vemos, y las expuestas o las abiertas, que ahí sí necesito que me presten atención. No voy a pasar ninguna diapositiva. Entonces, las expuestas son, o la definición es, cualquier fractura que tenga contacto con el exterior. ¿Correcto? Cualquier fractura que tenga contacto con el exterior. Y en este tipo de fracturas voy a tener una clasificación que se llama Gustilo y Anderson. Y esa clasificación me va a dividir en 3. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y la 3 va a ser A, B y C. La tipo 1 va a ser menor de 1 centímetro, la herida. O sea, puede ser puntiforme. La tipo 2 va de 1 centímetro hasta los 10 centímetros. Y la tipo 3 es mayor de 10 centímetros. Pero hay un tipo 3A. Entonces, en el tipo 3A va a haber una herida o una fractura mayor de 10 centímetros con cubierta de partes blandas. ¿Correcto? La tipo 3B va a haber igual la herida, pero sin cubierta de partes blandas y lesión del periósteo. Y la tipo 3 es una fractura con lesión neurovascular, prácticamente una amputación.
¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí me dejé entender hasta ahí? Ya. Ahora vamos a tener unas excepciones. Cualquier fractura producida por proyectil de arma de fuego es clasificada tipo 3. Cualquier fractura producida por proyectil de arma de fuego es tipo 3. Después, cualquier fractura por el grado de contaminación, porque la fractura se produjo en una granja, en un establo, va a ser clasificada tipo 3. Y cualquier fractura expuesta en mano es clasificada tipo 3. Esas son las tres excepciones que están dentro de la clasificación de Bustillo y Anderson. Entonces, ya tengo la clasificación. El tratamiento va a ir de acuerdo a la clasificación. Si es un tipo 1, tranquilamente cefazolina, una cefalosporina de primera generación. La tipo 2 y la tipo 3 son cefalosporina de primera generación más un aminoglucósido. Y obviamente a todos les vas a dar vacuna antitetánica. ¿Sí? Ese es el tratamiento empírico del antibiótico. Entonces, te llega a tu paciente de emergencia, ves que es una fractura expuesta, tipo 1, 2 o 3, la que tú quieras. Después de que han estabilizado al paciente y todo, lo primero que haces es pides todo el preoperatorio porque va a tener que entrar a sala de operaciones de emergencia porque es una emergencia. Entonces, le pido todo el perfil preoperatorio y a eso los agrego los reactantes de fase aguda, que es BCG, PCR y procalcitonina, que son los que me van a ir evaluando en el transcurrir de los días su evolución del paciente. Posterior a eso, el paciente tiene que ingresar a sala de operaciones. ¿Sí? Se tiene que hacer una debridación quirúrgica o lavado quirúrgico o cura quirúrgica, como quieran llamarlo. El paciente entra, se hace la limpieza o la cura quirúrgica y se tiene que hacer una fijación. Entonces, el tratamiento es limpieza quirúrgica más fijación. Se tiene que estabilizar esa fractura. Entonces, ¿qué se hace? No se pone ni placa, ni tornillos, ni clavos endomedulares, ni nada, ningún material de osteosíntesis que sea interno. ¿Por qué? Porque el biofilm va a empezar a presentarse. ¿Y qué es el biofilm? El biofilm es cuando la bacteria se pega o se adhiere al material de osteosíntesis. Y obviamente nunca va a ceder la infección que podría presentarse. Entonces, se pone una fijación externa. ¿De acuerdo? Ya hiciste la limpieza quirúrgica, pusiste tu fijación externa, ya cumpliste con hacer la limpieza que se debe hacer, más la estabilización de la fractura. Ese paciente está atendido, listo, pasa a piso, donde tenga que pasar, y ahí se va a ir evaluando al paciente cada 48 a 72 horas para el tema de los restantes de fase aguda. ¿De acuerdo? Y vamos a ir viendo cómo va evolucionando el paciente. Incluso a los 7 días, en el momento de la cirugía, se toma una muestra para cultivo y ya podemos dar el antibiótico específico para el germen, ¿no? Dentro de las secuelas que se van a presentar, y una de las más importantes, es la osteomielitis. Esa es la complicación más
más temida, por así decirlo. Eso es el tema de fracturas expuestas. Eso es lo que yo necesito que ustedes sepan. ¿Hasta ahí alguna duda? No todo claro. Listo. Entonces cerramos el tema ahí de fracturas expuestas y continuamos viendo el tema de fracturas en general, ¿ah? Van a haber factores que van a influir en el tema de las fracturas, ya sean abiertas o cerradas. Van a haber factores extrínsecos y factores intrínsecos. Los extrínsecos son las fuerzas que van a actuar directamente en el hueso. Y los intrínsecos es la capacidad de absorber la energía, la elasticidad de los huesos en los niños. Ustedes han visto las rosas, ¿verdad? Cuando tú quieres romper el tallo, siempre se queda como una tela ahí dura, que no se puede separar. Lo mismo pasa en el hueso de los niños. El periósteo de los niños es grueso. Entonces, cuando se produce una fractura en ellos, no se llega a desplazar al 100%. Y por eso se llama fractura en tallo verde. La asprofatiga ya sabemos cuál es y por la densidad del hueso también, ¿no? Otra cosa que necesito que ustedes sepan es las fases de la consolidación. Entonces, se produce la fractura, obviamente va a sangrar y se va a producir el hematoma. Y ahí comienza el fase de hematoma. Después de la fase de hematoma va a empezar la fase de proliferación, en donde van a salir todas las células precursoras del osteoblasto, del osteoclasto y todo. Después de esa va a haber una fase de callo. Dentro de esa fase de callo van a haber dos, una fase de callo blando y una de callo duro. La de callo blando es el proceso en donde todos los osteoblastos y los condroblastos se van a depositar en la matriz. Y después de eso va a empezar a impregnarse de calcio y todo eso, y ya se va a formar el callo duro. Y la última fase es la fase de remodelación, que es la fase final, en donde ya el hueso vuelve a decir como que nunca hubiera pasado nada, ¿no? A formarse el hueso nuevamente. Pero la fase de remodelación puede durar hasta un año. Eso es lo principal que yo necesito que sepan. Ahora, la clínica de la fractura, a diferencia de la luxación o del esguince, va a ser una, porque todas van a presentar dolor, limitación funcional, deformidad, todas. Pero la diferencia entre la fractura y el resto es que va a haber un crepito óseo. Vas a sentir ese movimiento del hueso que es como un crépito. Y dentro de las complicaciones de las fracturas, de las inmediatas, puede haber un síndrome compartimental, puede haber una embolia grasa, todo eso. Y dentro de las complicaciones tardías, puede haber un retardo de la consolidación o una pseudoartrosis o falta de consolidación y hasta osteomielitis. Eso es lo principal. Y lo último que también necesito que sepa, cuáles son los principios o los objetivos del tratamiento, ¿correcto? Uno es, mientras hay una buena reducción, ya sea cruenta o incruenta, la incruenta le decimos cuando no entramos a sala, o sea, no hay un tratamiento quirúrgico, sino es contracción y todo. Y la cruenta es cuando hay una manipulación quirúrgica. Entonces, si tenemos una buena reducción, vamos a tener una buena inmovilización, ya sea con fijación interna o externa. Y si tenemos una buena inmovilización, después vamos a tener una buena rehabilitación. Entonces es la reducción más inmovilización más rehabilitación me da un tratamiento bueno de una fractura. Esto es lo que necesito que ustedes sepan. Así, sencillo, puntual. Cuéntenme.
¿Qué dudas tiene? Doctora, usted habló sobre la escala de Bustillos, La eh, clasificación. ajá, la clasificación. Clasificación de Bustillo-Llano. Ujú. Disculpe, cuáles eran las ocasiones en las que no se aplicaba parte de una fractura expuesta? ¿Cómo? ¿Cuáles eran las contraindicaciones? O sea, no se aplica, digamos, o sea, frente a una herida, a una fractura expuesta o si está contaminada el área, podría ser. No te entiendo tu pregunta. ¿Cuáles son las excepciones? ¿A eso te Ajá, quieres referir? sí, doctor. Las excepciones es cualquier paciente con proyectil de arma de fuego es clasificado una 3. El grado de contaminación, por más que la herida sea menor de 1 centímetro y el grado de contaminación sea alto, es clasificado como tipo 3. Y cualquier fractura expuesta en mano es clasificada tipo 3. ¿Sí me he Ya, dejado ya. entender en lo que les he explicado? Sí, doctora, si no, de haber sido mi línea, no le puedo escuchar muy bien. Ay, ay. Estuvo clara la explicación. Doctora, una consulta. Sí, por ejemplo, esas cirugías para las fracturas, se realizan guiadas por imágenes. ¿De qué tipo de fractura me estás hablando? Si fuera, por ejemplo, una fractura, am, por ejemplo, de brazo y, mm, bueno, los dos extremos se dividen en una línea prácticamente, no hay como que mucho, ajá, algo así en una radiografía, pero ¿cómo sería ese tipo de cirugías? ¿Serían guiadas por imágenes o? Es que no entiendo. O sea, normalmente cuando nosotros que hacemos un tipo de fractura y vamos a entrar a sala a operar y es una fractura articular, obviamente voy a necesitar rayos X. Ahora, si es una mínima, es un MIPO, o sea, las heridas o los abordajes son pequeños y solo vamos a deslizar la placa, obviamente las hacemos con arco en C, que es rayos X intraoperatorio, ¿no? O cuando vamos a poner un clavo endomedular. O sea, hay tipos de cirugía en donde sí se requieren el arco en C, pero hay cirugías en las que no, ¿no? Porque Ah, las ya. abres. Más o menos en la radiografía vi que había una línea entre, o sea, como que se había desplazado y había una línea en el radio, en el hueso de radio del antebrazo. Entonces, en ese tipo de cirugías también se realizaría Si con es, arco. si es articular, sí, pues no. Ya era más o menos entre el tercio distal y los 2 tercios proximales, algo así. La fractura, Entre el tercio distal ajá, del y radio, los dos tercios. del Pero radio. tú me hablas del tercio distal, es casi la muñeca, y los dos tercios proximales es la diáfisis y es parte ya de la cúpula radial. O sea, me estás hablando de todo el radio. No te entiendo. Allá, el punto de fractura era entre esa ubicación del radio, más o menos.
¿Pero en qué ubicación? ¿En todo el radio? No, solo en ese punto entre el tercio distal y los dos tercios proximales, cerca de la muñeca prácticamente. Ajá. Ya por eso te digo, si es articular o si lo clasificas como radio distal, sí, pues no. Claro, ya está bien, doctor. Gracias. Ya chicos. Como han visto, lo mío es conciso, es claro y es dirigido. Necesito que así también se hagan sus prácticas, ¿ya? Quizás en el tema de las teorías los doctores expandan un poquito más, pero lo básico es eso. Nada, eso sería todo conmigo. ¿Alguna duda, algo más? Si hubiera algo, chicos, cualquier cosa me comunican a través de su delegado. Si hubiera alguna duda, alguna incomodidad o algo, me avisa. Gracias, doctora. ¿Ya? Gracias, Ya, doctora. chicos, cuídense. Cuídense, un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, doctora.